Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, volumen 2, inciso Superestructuras y Registros Culturales, artículos F7 y F8. F7. Exploración física del registro cultural. La segunda motivación para explorar el contenido de un registro cultural partía de la necesidad de salvar una distancia espacial o temporal relativa a algún objeto cultural, es decir, transituarse desde el núcleo cónico polidimensional, F1. No se trata aquí, como en el caso visto en F6, de un examen visual, es decir, interior, que no requiere movimiento exterior alguno del iniciado. En este caso, el iniciado se compromete físicamente en un desplazamiento instantáneo a través de las dimensiones reales del tiempo y del espacio. Desde el núcleo transituativo, el iniciado puede viajar instantáneamente a otro espacio de significación macrocósmico y situarse en el contexto axiológico de otro superconcepto del registro cultural explorado, F1. Para comprender esta asombrosa posibilidad que tienen a su alcance los iniciados hiperbóreos, hay que desarrollar sucesivamente dos temas. El primero se refiere al carácter extensivo, es decir, espacial, de los superobjetos axiológicos, y el segundo demuestra cómo, a partir del sexto paso, es decir, a partir de la apertura del registro cultural, ya es posible la transituación. Con otras palabras, el primer tema explica el porqué y el segundo el cómo de la exploración física del registro cultural. Primer tema. Por causas que analizaremos enseguida, cada superobjeto axiológico tiene las dimensiones de un espacio cultural, y le cabe, pues, la definición del comentario 14. La serie cronocultural consiste así en una sucesión de superobjetos extensos, cada uno de los cuales está desplazado con respecto al consecutivo en un instante de tiempo trascendente. Un sistema real se compone de dos objetos culturales conectados por un registro cultural que contiene la serie cronocultural. Ambos objetos, el OCE y el OCR, están situados en ambos extremos de la serie cronocultural y existen permanentemente en el presente del tiempo trascendente. A medida que transcurre el tiempo trascendente, el valor absoluto de los objetos culturales, objeto cultural emergente y objeto cultural referente, se va incorporando a la serie cronocultural. Instante tras instante, dos superobjetos axiológicos se agregan, uno en cada extremo, a la serie como contenido del registro cultural. Es evidente en consecuencia que todos los miembros de la serie cronocultural se hallan en distintos instantes pasados del tiempo trascendente. Por otra parte, sabemos que el contenido del registro cultural es la serie cronocultural. Tal contenido, por pertenecer a un continente externo a los objetos culturales, se halla distribuido entre los objetos culturales emergente y referente. Pues bien, esa distribución ha sido simbolizada en la figura 81. La serie cronocultural está representada allí como una serie de puntos distribuidos sobre una curva espacial con forma de espiral cónica que recorre de un extremo al otro el sistema real. Cada punto de la serie corresponde a un superobjeto axiológico. Para explorar visualmente el registro cultural, el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo es capaz de reproducir sobre la pantalla cultural el superobjeto axiológico de su interés. La figura 81 nos permite advertir analógicamente el importante hecho de que los superobjetos axiológicos de cada extremo de la serie cronocultural se hallan invertidos con respecto a los objetos culturales del sistema real.
más claramente en el objeto cultural emergente. El extremo de la serie cronocultural es la tapasigno R, el cual representa al objeto cultural referente. Y en el objeto cultural referente, el extremo de la serie es la tapasigno E, que representa al objeto cultural emergente. Esto significa que cada tapasigno es el superobjeto axiológico extremo de la serie, invertido con respecto al objeto cultural en cuya pantalla radica. La causa de esta inversión no es otra más que la acción determinante del sentido cultural de la conexión de sentido o registro cultural. Esa conexión trófica vitaliza al objeto cultural para imponerle un sentido relativo al valor cultural, un valor particular, y para eso aplica el superobjeto axiológico de referencia sobre el objeto cultural, por ejemplo, la tapasigno R sobre el objeto cultural emergente. Ni qué decir que las analogías que estamos presentando para aproximar al lector a los registros culturales, es decir, a una de las claves del terrible secreto de Maya, deben ser interpretadas a la luz de todo lo visto hasta aquí sobre el modelo estructural, extremando la aplicación de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Esta advertencia vale en el caso de la figura 81, porque podría cometerse el error de subestimar la capacidad analógica que posee el dibujo para representar los fenómenos reales o suponer que algunos fundamentos hiperbóreos han sido pasados por alto. Por eso quizás convenga aclarar que la representación de la serie cronocultural como serie de puntos no es casual, y ello no significa tampoco que la historia cultural es discontinua. Lo que ocurre es que, aunque normalmente invisible, la serie cronocultural tiene dos características que justifican dicha analogía puntual. Una es su carácter sucesivo, en tanto que serie, y otra su cualidad de ser una extensión real, puesto que sus miembros, los superobjetos axiológicos, se hallan extendidos en el espacio cultural real, es decir, distribuidos en la extensión del superconcepto del sistema real. ¿Y cómo justifica estas características la analogía puntual empleada? Respuesta: porque si algo real es extenso y sucesivo, entonces debe corresponder básicamente con la estructura del espacio real macrocósmico, el cual es continuo y discontinuo a la vez por causa de los átomos gravis que los producen. Resulta así que cada superobjeto axiológico de la serie cronocultural está plasmado en realidad sobre un átomo gravis. Por eso corresponde representar a la serie de superobjetos por una serie de puntos, como en la espiral cónica de la figura 81. Como vemos, la analogía puntual, lejos de ser una representación superficial de la serie cronocultural, permite una comprensión más profunda de los registros culturales y de la facultad de anamnesia. Por ejemplo, la propiedad de estar fundado sobre un átomo gravis nos facilita la comprensión integral del superobjeto axiológico, especialmente sus dimensiones espaciales y temporales. Esto lo comprobaremos analizando la constitución de un superobjeto axiológico cualquiera de la serie cronocultural. Es el arquetipo astral, al conservar con su vitalidad el valor general del objeto cultural, quien recibe a cada instante que pasa el valor absoluto. Es también quien lo registra en el registro cultural como momento del valor absoluto, es decir, como superobjeto axiológico. En principio, pues, el arquetipo astral registra el valor absoluto del objeto cultural plasmándolo sobre el arquetipo gravis. La potencia formativa del átomo gravis resulta así conformada por el valor absoluto y se constituye una estructura axiológica cuya capacidad se denomina superobjeto axiológico. El átomo gravis obra como fundamento óntico del superobjeto.
El átomo gravis aporta la naturaleza óntica universal, en tanto que el valor absoluto termina particularmente tal naturaleza, la individualiza específicamente con forma cultural. El superobjeto es entonces un ente con forma cultural, no un verdadero objeto cultural. No podría serlo, pues en ese caso sería visible, debiendo emerger para ello en la esfera del sentido del mundo, región D, el ente con forma cultural en que se ha transformado el arquetipo gravis. Dispone de las dimensiones exteriores de un espacio físico y de un núcleo indiscernible en la interioridad de su ser en sí. El espacio físico que produce todo átomo gravis está limitado por las determinaciones de su forma individual. El espacio de un átomo gravis puede abarcar los límites de un átomo físico, por ejemplo, que dependen de la capacidad de la matriz esencial del designio átomo, o los límites de un planeta, conforme a la capacidad arquetípica de un Kumara, o los límites de un sistema solar, conforme a la capacidad de un logos o demiurgo solar, o los límites de una galaxia, conforme a la capacidad de un logos o demiurgo galáctico, o incluso límites cósmicos, por cuanto el mismo, uno, determina con su capacidad arquetípica los límites del universo. ¿Y quién determina los límites del espacio físico del ente con forma cultural? Respuesta: el valor absoluto que conforma la potencia formativa transforma al espacio físico en espacio cultural. Sus límites son los del contexto axiológico. Si recordamos que un espacio cultural exterior es un lugar en el que es posible efectuar alguna de estas tres cosas: a. Descubrir un ente designado. b. Proyectar un signo. c. Reconocer un objeto. Comprendemos que el espacio cultural de un superobjeto puede tener dimensiones enormes. Lo explicaremos. En el espacio cultural de un superobjeto axiológico no es posible a. Descubrir un ente designado, ni b. Proyectar un signo, pero sí es posible c. Reconocer un objeto. Y esta posibilidad es la que fija los límites reales del espacio cultural. Imagínese el superobjeto de una ciudad, por ejemplo, Atenas, en el siglo IV antes de Jesús, y su contexto axiológico integrado por todos los objetos culturales de su cultura, y se convendrá en que los límites de su espacio cultural, donde es posible reconocer un objeto, son enormes. Ahora, cuando sabemos que un superobjeto axiológico es la capacidad de un espacio cultural y que tal capacidad es la forma de una estructura axiológica conformada por un momento del valor absoluto del objeto cultural, es hora de hacer intervenir al tiempo. Ello no ofrecerá dificultad si recordamos que el superobjeto se asienta sobre un arquetipo gravis y que éste posee un núcleo indiscernible en la interioridad de su ser en sí. El superobjeto, en efecto, es un ente con forma cultural y en todos los entes, independientemente de su forma o tamaño, existe un punto indiscernible. Esta propiedad es la causa de la isotropía del tiempo trascendente. A través de los puntos indiscernibles fluye el tiempo trascendente, y como todo punto del espacio macrocósmico contiene un punto indiscernible, la fluencia temporal es isotrópica. Esto significa que en el espacio cultural el superobjeto puede fluir el tiempo trascendente desde el punto indiscernible del arquetipo gravis. ¿Por qué decimos puede fluir y no fluye? Respuesta: porque la fluencia del tiempo trascendente solo ocurrirá cuando el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo se asome al espacio cultural del superobjeto axiológico y reconozca un objeto, es decir, cuando le conceda sentido cultural. En caso contrario, si el superobjeto axiológico solo permanece situado en la serie cronocultural, su dimensión temporal es la de un momento del valor absoluto. Vale decir que el superobjeto permanece fijado en ese momento axiológico absoluto, comportándose como un contenido mnémico.
del registro cultural. En resumen, si el iniciado se sitúa en iniciado hiperbóreo en presente comprensivo y accede al contenido del registro cultural, la serie cronocultural de superobjetos axiológicos y si, por medio de la resignación paso a paso, séptimo paso de la facultad de anamnesia, se asoma al interior de un superobjeto axiológico y encuentra significativo el contexto axiológico de su espacio cultural, es decir, si le pone sentido con su expresión, entonces puede ocurrir que fluya el tiempo trascendente desde el núcleo indiscernible del ser en sí. El iniciado deberá evaluar muy bien si le conviene poner sentido en un espacio cultural de un superobjeto, pues si esto sucede, es inevitable la afluencia del tiempo trascendente y el consiguiente peligro del enfrentamiento con el demiurgo a través del punto indiscernible, del yod, del ojo de Abraxas. Y, como el tiempo trascendente es en realidad la corriente de conciencia del demiurgo, se comprende que en cada ente, desde el punto indiscernible, está él impulsando el proceso del ente con su aspecto sabiduría, desde la entelequia potencial y viendo el proceso del ente con su aspecto conciencia-tiempo, desde el punto indiscernible. Los átomos gravis sostienen a los entes, y en cada uno de ellos existe un punto indiscernible. En cada punto indiscernible, que es el mismo punto en todos los átomos del universo, existe un punto de tiempo trascendente, pues en cada uno de ellos el demiurgo manifiesta su aspecto conciencia-tiempo. Ahora bien, la influencia del tiempo trascendente en el superobjeto no debe ser rechazada a ultranza por el iniciado, pues, aunque el peligro mencionado está siempre latente, es perfectamente posible evitarlo, según se explicará, y, en cambio, presenta la ventaja de permitir el paso hacia el núcleo transituativo del superconcepto. A esta operación se refieren los pasos séptimo a 15º de la facultad de anamnesia y a ella nos referiremos en el segundo tema. Segundo tema. Si se ha entendido correctamente el primer tema, deberá extraerse la siguiente conclusión. La serie cronocultural de superobjetos axiológicos es un contenido estático del registro cultural. Cada miembro de la serie es el registro de un momento del valor absoluto del objeto cultural que representa. El iniciado hiperbóreo opera el registro con su yo en la posición de IHPC. Desde allí localiza la tapasigno R y causa su apertura, pasos cuarto, quinto y sexto de la facultad de anamnesia. La tapasigno R es el superobjeto axiológico situado en el extremo de la serie. Practicando el sexto y séptimo paso, el iniciado resigna los superobjetos empleando paso a paso la espada de Wotan. El iniciado observa los superobjetos resignados desde la pantalla cultural, es decir, observa su imagen, cuidando de no afirmar ningún sentido en ellos. Una vez que ha seleccionado al superobjeto que más le interesa conocer, puede optar, si lo requiere su estrategia, por poner sentido en su espacio cultural, reconociendo a los objetos axiológicos que lo integran y proyectándoles los signos. En el mismo instante que el iniciado proyecta el primer signo, comienza a fluir el tiempo trascendente desde el núcleo indiscernible del ente. En ese momento el espacio cultural del superobjeto puede adquirir sus límites más vastos, permitiendo al iniciado la entrada física en su contexto axiológico. De más está advertir que semejante paso, el octavo de la facultad de anamnesia, es terriblemente arriesgado. ¿Por qué? Respuesta: porque una vez ingresado físicamente en el espacio cultural del superobjeto, en el seno de su contexto axiológico, este ámbito no diferirá en nada del contexto habitual que deja atrás el iniciado. Y tal indiferencia puede tornar dificultoso y peligroso el regreso al propio contexto habitual. Para estos casos, la única posibilidad cierta de orientación procede de la correcta observación de la dimensión temporal.
En efecto, si el contexto axiológico de un superobjeto no presenta diferencia apreciable con el contexto axiológico habitual del iniciado, no ocurre tal indiferencia con los tiempos trascendentes de ambos contextos. Si bien el tiempo trascendente fluye en el espacio cultural de cualquier superobjeto, no lo hace en todos del mismo modo. ¿Cuál es la diferencia? Respuesta, que el tiempo trascendente en cualquier superobjeto solo comienza a fluir a partir del principio que le impone el momento del valor absoluto. El momento axiológico absoluto, único para cada superobjeto, constituye el principio de la sucesión del tiempo trascendente. Vale decir que en cada superobjeto el tiempo trascendente arranca en un momento del valor absoluto diferente. El principio del tiempo trascendente es, pues, la única guía que dispone el iniciado hiperbóreo para orientarse en el espacio cultural del superobjeto explorado. Para que este concepto se concrete en un acto práctico de orientación, es necesario determinar con precisión el mencionado principio del tiempo trascendente. La importancia de establecer el principio del tiempo en el superobjeto solo podrá medirse si se comprende el siguiente aspecto del problema. Aunque ambos espacios culturales sean semejantes y causen la confusión del iniciado, hay una diferencia fundamental entre ambos. El espacio cultural habitual del iniciado está constituido sobre un espacio físico, integrado en toda la extensión de sus dimensiones por átomos gravis. Por cada uno de tales átomos puntuales fluye isotrópicamente el tiempo trascendente. El espacio cultural del superobjeto, en cambio, está constituido sobre el espacio físico que produce un único átomo gravis. Recordemos que el superobjeto es un ente con forma cultural. Solo cuando el iniciado pone sentido en esa forma cultural comienza a fluir el tiempo trascendente, y lo hace por el punto indiscernible de ese único átomo que soporta al superobjeto. Se ve, pues, la importancia de captar el principio del tiempo trascendente, ya que éste brota por un solo punto del superobjeto, un punto que la sabiduría hiperbórea denomina la fuente de Abraxas. Conviene hacer un alto en la búsqueda del principio para comentar una consecuencia de la diferencia recientemente expuesta entre el espacio cultural habitual y el espacio cultural del superobjeto. Para el iniciado hiperbóreo, la realidad es lo que afirma su expresión. Así, real es su contexto axiológico habitual, en el que ha afirmado la totalidad de los objetos culturales. Pero también será real el contexto axiológico presente en el espacio cultural del superobjeto, puesto que lo ha afirmado con su expresión, y en ambos espacios culturales reales, en el seno de sus respectivos contextos axiológicos, el iniciado podrá situarse alternativamente y adquirir experiencias semejantes, sin que nada permita establecer, finalmente, cuál es un espacio y cuál es otro. Pero aunque las diferencias no se adviertan, lo cierto es que los objetos culturales del contexto habitual están constituidos sobre entes designados, mientras que los objetos axiológicos del contexto del superobjeto sólo conforman a la potencia formativa de un único átomo gravis. Es decir, que el contexto axiológico habitual está fundado sobre la pluralidad de entes de una infraestructura óntica, mientras que el contexto del superobjeto está fundada sobre la forma de un solo ente. ¿Qué conclusión hay que extraer de estos hechos? Respuesta: que, aunque reales ambos, un objeto cultural del contexto habitual se halla fundado sobre un ente, y por lo tanto es físico, en tanto que un objeto axiológico del contexto del superobjeto se halla plasmado en el arquetipo gravis como la forma de éste y no como ente en sí, y por tanto es metafísico. El objeto axiológico, en efecto, es una forma pura, un símbolo real que carece de esencia óntica. Su plasmación sólo complementa accidentalmente la esencia óntica del átomo gravis.
Se comprende ahora que, aunque el iniciado se detenga perplejo, sin poder determinar cuál es su contexto habitual, lo concreto es que sólo el suyo es físico. Todo otro contexto axiológico de los superobjetos es metafísico, compuesto de puros símbolos. Y esta no es la parte más engañosa del terrible secreto de Maya. El iniciado hiperbóreo que ha entrado al espacio cultural de un superobjeto y se ha extraviado de un contexto axiológico de puros símbolos, un contexto con toda la apariencia de su efectiva realidad, solo podrá orientarse si es capaz de hallar la fuente de Abraxas, el principio del tiempo trascendente. Desde luego, lo correcto es no entrar al espacio cultural de un superobjeto si no se ha determinado de antemano la ubicación de la fuente de Abraxas. Su ubicación es la condición necesaria y suficiente para obtener orientación y seguridad. La orientación se obtiene de tomar a la fuente de Abraxas como referencia estratégica para todo desplazamiento por el espacio cultural del superobjeto. Y la seguridad consiste en saber en todo momento dónde está el ojo de Abraxas, es decir, en qué lugar se ha de producir el inevitable enfrentamiento con el aspecto del demiurgo. Finalmente, ¿cómo se determina el principio del tiempo trascendente, del superobjeto axiológico? ¿Cómo se encuentra la ubicación de la fuente de Abraxas? Respuesta: la fuente de Abraxas se halla en el centro del espacio cultural del superobjeto. Esta respuesta nos plantea, pues, otro interrogante. ¿Cómo determinar el centro de un superobjeto axiológico de la serie cronocultural? Respuesta: el centro se determina con el concurso de un dato ya conocido. Recordemos una respuesta anterior. La relatividad del valor particular introduce una característica en la serie cronocultural, la centralidad del objeto cultural referente, OCR. Con otras palabras, no obstante que el superobjeto radica en un momento axiológico absoluto, su estructura resulta determinada por la relatividad del valor particular, conferido por el registro cultural. Tal determinación consiste en la centralidad que el objeto cultural referente desempeña en la estructura de cada superobjeto axiológico, F6. Conocemos ahora el modo de ubicar el centro en el espacio cultural de un superobjeto. Hay que ubicar con exactitud al objeto cultural referente del registro cultural, en el contexto axiológico del superobjeto. El OCR ocupa una posición central y una vez localizado el OCR, sabemos que junto a él está la fuente de Abraxas. Regresemos al iniciado hiperbóreo en presente comprensivo y observemos cómo se aplica esta posibilidad de ubicar a priori la fuente de Abraxas durante la exploración del registro cultural. Siendo que los superobjetos axiológicos más alejados de los extremos de la serie cronocultural corresponden a momentos pasados del valor absoluto, el explorarlos y ponerles sentido equivale a recrear espacios culturales con contextos axiológicos antiguos, en los que el tiempo trascendente ha comenzado a fluir a partir de la entrada del iniciado y su expresión postora de sentido. Este caso, en el cual es fácil extraviarse de no contar con una referencia segura, es análogo al ejemplo ya visto sobre el sistema real formado por el sable corvo del general San Martín, objeto cultural emergente, y el pino de San Lorenzo, objeto cultural referente, en el registro cultural de tal sistema. El iniciado revisará la serie cronocultural para ubicar un superobjeto axiológico correspondiente al combate de San Lorenzo. Supongamos ahora que el iniciado ha seleccionado y resignado un superobjeto y que se dispone a ingresar a su espacio cultural. En la pantalla cultural del sable corvo, ha contemplado la imagen del superobjeto elegido. Se ve allí al pino de San Lorenzo en una posición central del contexto axiológico. En su torno, el convento de San Carlos, el general San Martín y su regimiento de granaderos a caballo,
el río Paraná y la fragata con los soldados españoles, etc. Son los momentos previos al combate. El iniciado decide afirmar la escena y contemplar el combate de cerca, para lo cual planea ingresar en el espacio cultural del superobjeto e instalarse en un sitio adecuado. Antes de poner el sentido, se plantea los siguientes interrogantes. ¿Cuál es el objeto cultural referente? R. Respuesta: el pino de San Lorenzo. ¿Dónde está ubicado el objeto cultural referente? Respuesta: en el centro del contexto axiológico. ¿Dónde puede estar la fuente de Abraxas? Respuesta: en el centro, junto al pino de San Lorenzo, u objeto cultural referente. Sabiendo luego que ha ubicado el principio del tiempo trascendente, el iniciado se decide a poner sentido en el espacio cultural, concentrándose para no perder de vista el objeto cultural referente, es decir, al pino de San Lorenzo. En el siguiente paso, el iniciado proyecta los signos sobre los objetos axiológicos y les pone sentido, notando cómo, en el acto, la escena cobra vida y movimiento. Es el efecto del tiempo trascendente que ha comenzado a fluir desde la fuente de Abraxas. Antes de ese comienzo, en el superobjeto reinaba el momento, registrado, del valor absoluto. El iniciado entra en la escena y comprueba que se halla en un espacio cultural de gran realismo, en nada diferente de su contexto habitual. Por eso no pierde de vista en ningún momento al pino de San Lorenzo, pues junto a él se encuentra la fuente de Abraxas, el punto de referencia exacto que le permitirá avanzar más allá del espacio cultural del superconcepto. Naturalmente, para comprender qué significa avanzar más allá del espacio cultural del superconcepto y, especialmente, qué hay más allá, es necesario profundizar analógicamente en el sistema real. Comencemos por examinar nuevamente la figura 81. Sobre una trayectoria en forma de espiral cónica se han representado allí, por medio de puntos, los superobjetos de la serie cronocultural. Esta disposición analógica nos permite extraer una importante conclusión. Cada punto sobre la espiral cónica equivale a un superobjeto axiológico, y todos los superobjetos están situados en serie, es decir, uno a continuación del otro, a lo largo de la dimensión extensión del superconcepto. Por lo menos esto es lo que se aprecia desde el punto de vista del ARSEPE. Sin embargo, la situación de los superobjetos es muy distinta desde el punto de vista del iniciado hiperbóreo en presente comprensivo. Para comprobarlo solo hay que imaginar cómo se verían los puntos de la espiral cónica desde la posición que indica la flecha IHPC en la figura 81. Es evidente que, de ese modo, solo se podrá observar un punto, es decir, el punto extremo de la serie. La tapasigno R justamente representa el superobjeto extremo de la serie, visto sobre la pantalla cultural del objeto cultural emergente. Cuando por efecto del quinto y sexto paso de la facultad de anamnesia se desplaza la tapasigno R, el superobjeto extremo, y se lo reemplaza en la pantalla cultural por otro superobjeto axiológico de la serie, el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo sigue viendo solo un superobjeto, el que tiene frente a sí en la pantalla cultural. Luego de este superobjeto visible vendrían los siguientes superobjetos en serie. Esto, que parece lógico para todo aspecto raza sagrada en presente extensivo, es incomprobable para todo iniciado hiperbóreo en presente comprensivo, y la dificultad hay que buscarla en el tiempo trascendente. Sabemos, en efecto, que basta la expresión del iniciado hiperbóreo en presente comprensivo sobre un superobjeto axiológico para causar el principio del tiempo trascendente en el espacio cultural. Pues bien, supongamos que en la figura 81, el IHPC causará en cada punto de la espiral cónica el principio del tiempo trascendente. Ello equivaldría a que por cada punto pasará un eje, tiempo trascendente, de tiempo trascendente. Es indudable entonces que tales ejes serían vistos como líneas paralelas desde el punto de vista del IHPC.
He aquí otra importante conclusión. Los superobjetos axiológicos contenidos en el registro cultural, que aparentan estar distribuidos en serie sobre la dimensión extensión para el punto de vista del ARSEPE, están distribuidos sobre dimensiones paralelas de tiempo trascendente para el punto de vista del ARSEPE. En síntesis, los superobjetos axiológicos están distribuidos extensivamente, en serie y temporalmente, en paralelo. Esta conclusión nos permitirá resolver el problema de la continuidad de la historia cultural. Desde el punto de vista del ARSEPE, la historia cultural, en tanto se compone de una serie de superobjetos axiológicos, es extensivamente discontinua. Desde el punto de vista del IHPC, la historia cultural, en tanto se desarrolla en cada superobjeto explorado por causa del principio del tiempo trascendente, es cronológicamente continua. Es claro, a esta altura de la explicación, que para conocer la historia cultural de un registro cultural no es necesario avanzar en sentido extensivo. El iniciado hiperbóreo en presente comprensivo no conoce la historia cultural avanzando sobre los distintos superobjetos de la serie, sino situándose en uno de ellos y permitiendo que fluya el tiempo trascendente. En cada superobjeto temporalizado puede desarrollarse una historia cultural paralela. Lo único que variará en ellas será el instante del principio del tiempo trascendente, ya que en cada superobjeto el tiempo ha de comenzar a partir del registro de un momento del valor absoluto. Es claro así que el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo no avanzará sobre la extensión del superconcepto para conocer la historia cultural, sino que permanecerá en el superobjeto axiológico seleccionado, observando cómo la historia se desarrolla continuamente en su propia dimensión temporal. El conocimiento visual o físico de la historia cultural que permite la facultad de anamnesia se comprenderá mejor si explicamos en qué región del sistema real se obtiene. Nos valdremos otra vez del sistema real analógico representado en la figura 81. Distinguimos en él tres regiones claramente cónicas. La primera, que va desde la tapasigno R hasta el punto vértice X, G, es un espacio cónico denominado cámara de entrada y salida. La segunda región, que posee dos vértices X, Y, extremos y se ensancha por el medio, es un espacio en forma de dos conos unidos por la base y se denomina cámara del entrepaso. La cámara del entrepaso contiene al núcleo transituativo del superconcepto. La tercera región, análoga a la primera, es un espacio cónico extendido de la tapasigno E y el segundo punto vértice X, Y, denominado cámara de retorno. Pues bien, empleando estas denominaciones, podemos afirmar que el iniciado hiperbóreo, en presente comprensivo, siempre observa la historia cultural de cualquier registro en la cámara de entrada y salida del sistema real. Con ese fin sitúa al superobjeto seleccionado en la cámara de entrada. Si la exploración de la historia cultural es visual, el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo observa las imágenes en la pantalla cultural. Si la exploración es física, el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo ingresa a la cámara de entrada y permanece en el espacio cultural del superobjeto axiológico, mientras la historia cultural se desarrolla a partir del principio del tiempo trascendente. Según vimos, para conocer la historia cultural no necesita avanzar fuera del espacio cultural del superobjeto, es decir, no necesita avanzar más allá del punto vértice X, Y, que es un límite de la cámara de entrada donde se desarrolla íntegramente la historia cultural. Empero, anteriormente comprobamos que el IHPC, cuando se interna físicamente en el espacio cultural de un superobjeto, mantiene localizado en todo momento al objeto cultural referente, es decir, al centro, a la fuente de Abraxas, pues depende de su referencia para avanzar más allá del espacio cultural. Quiere decir
que, si bien el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo no necesita avanzar más allá del espacio cultural del superobjeto para los fines de explorar y conocer la historia cultural, puede efectuar ese tránsito para otros fines diferentes. ¿Qué fines? Respuesta, recordemos lo dicho en F1. Dos motivos principales llevan a los iniciados hiperbóreos a explorar los registros culturales. Uno es la necesidad de conocer la historia cultural relativa de algún objeto cultural, es decir, conocer el contenido del registro cultural. Otro es la necesidad de salvar una distancia, espacial o temporal, relativa a algún objeto cultural, es decir, transituarse desde el núcleo cónico polidimensional del registro cultural. Ambos objetivos se concretan mediante la facultad de anamnesia. El segundo motivo es, evidentemente, el que impulsa al iniciado a avanzar más allá del espacio cultural de un superobjeto. Si el iniciado decide avanzar más allá del espacio cultural de un superobjeto axiológico, deberá abandonar la cámara de entrada y trasladarse a la siguiente región del superconcepto, es decir, al núcleo transituativo. Este paso solo puede efectuarse a través del punto vértice G, X. Los puntos vértices G, X, que conectan entre sí las tres regiones cónicas del superconcepto, se denominan puertas G. El décimo paso de la facultad de anamnesia indica que, si es necesario, el iniciado debe abrir la puerta X, G, y el décimo primero que, a continuación, puede pasar al núcleo transituativo. Sobre estos pasos y los 5 siguientes. Apenas podremos brindar aquí una vaga aproximación a su significado concreto, por cuanto se trata de un tema que, para su comprensión, requiere inevitablemente la previa iniciación hiperbórea. Con otras palabras, es casi imposible comprender los pasos superiores de la facultad de anamnesia sin una efectiva diferenciación entre el yo y el sujeto consciente. Sin la aislación del yo que concede la iniciación hiperbórea, únicamente el iniciado hiperbóreo posee el poder de situarse ante un objeto cultural en la posición iniciado hiperbóreo en presente comprensivo, y sólo él puede comprender los pasos superiores de la facultad de anamnesia, es decir, qué significa realmente abrir, pasar, transituarse, etc. Hecha esta salvedad, aprovecharemos una vez más las posibilidades analógicas de la figura 81. Supongamos que nos hallamos con respecto al sistema real en la posición que indica la flecha IHPC. Frente a nosotros está la tapasigno R, que es la base de un cono cuyo vértice es el punto X. Supongamos también que desde nuestra posición IHPC podemos observar alineados tanto al centro del cono como al vértice X, es decir, que vemos simultáneamente al centro del cono y a su vértice. Recordemos ahora que el cono corresponde a la cámara de entrada y salida del sistema real, que el vértice X corresponde a la puerta XG, y que en el centro de la cámara de entrada se encuentra siempre la fuente de Abraxas. En consecuencia, la alineación entre el centro y el vértice del cono corresponde a una posibilidad del iniciado hiperbóreo en presente comprensivo de visualizar simultáneamente la fuente de Abraxas y la puerta X, G. Es la posibilidad de obtener seguridad y orientación en el desplazamiento por el espacio cultural del superobjeto, tomando como referencia a la fuente de Abraxas, al principio del tiempo trascendente. El iniciado hiperbóreo en presente comprensivo jamás se atrevería a desplazarse más allá de la cámara de entrada sin localizar previamente la fuente de Abraxas. Si lo hiciese, si atravesase la puerta X, G, sin tomar como referencia la fuente de Abraxas, detrás suyo, se desarrollaría la historia cultural del superobjeto con el consiguiente cambio permanente del contexto axiológico, lo que tornaría muy dificultosa, cuando no imposible, la orientación para hallar la salida de la cámara. En un contexto axiológico, en permanente devenir por causa del principio del tiempo trascendente, la única referencia segura es la fuente de Abraxas,
junto a la centralidad del objeto cultural referente. Su localización permite tanto avanzar más allá del espacio cultural a través de la puerta X, G, como regresar al contexto axiológico habitual del iniciado hiperbóreo en presente comprensivo. Sin esta referencia, el regreso puede verse comprometido porque la historia cultural que se desarrolla en la cámara de entrada sigue una dirección paralela a la historia cultural de las superestructuras, en la que debe situarse el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo al salir del sistema real. Para el iniciado hiperbóreo, el espacio cultural del superobjeto axiológico constituye un espacio estratégico. Su desplazamiento por el mismo siempre forma parte de un acto guerrero. Por eso, en el noveno paso, a la exacta ubicación de la fuente de Abraxas se la denomina localización estratégica. Si el iniciado ha cumplido el noveno paso de la facultad de anamnesia, si ha realizado la localización estratégica de la fuente de Abraxas, entonces puede pasar a través de la puerta X, G, con cierto grado de seguridad, es decir, puede ejecutar el 10º paso. ¿Cómo se abre la puerta X, G? Respuesta: la puerta X, G se abre por el mismo acto de ser reconocida. Con solo situarse frente a ella y expresar el reconocimiento, queda allanado el paso hacia el núcleo transituativo. En otros términos, la respuesta nos dice que la puerta X se abre al ser afirmada. Desde luego, ello solo puede ocurrir si el iniciado es capaz de ponerle sentido proyectando un signo que ha sido revelado previamente al iniciado hiperbóreo o caballero tirodal por el pontífice hiperbóreo. Es evidente que la puerta X, G, y el signo que le pone sentido son una y la misma cosa. A tal signo la sabiduría hiperbórea lo denomina clave de Jan o Han. Al afirmar la puerta X, G, al proyectar la clave de Jan, el iniciado queda en condiciones de pasar a través de ella e ingresar al núcleo transituativo. Si lo hace, ¿qué encontrará en ese espacio interior del superconcepto? Respuesta: el sector más alucinante del terrible secreto de Maya. La región del superconcepto explorado donde están plasmados los objetos axiológicos comunes a otros superconceptos macrocósmicos. Existen allí objetos axiológicos con determinados aspectos arquetípicos que solo tienen sentido en otros espacios de significación macrocósmicos. Tales facetas insólitas del valor cultural son sostenidas por los contextos axiológicos de dichos espacios de significación. Es decir, tienen significado en los contextos superestructurales de los receptivos superlenguajes. Los objetos axiológicos de la serie cronocultural allí presentes participan de otros espacios de significación macrocósmicos, vale decir, son polidimensionales. Este es el hecho que no puede ser explicado cabalmente y que solo puede ser comprendido por los iniciados hiperbóreos. De cualquier manera, sugerimos la idea de que un cambio en la perspectiva con que se observe al objeto axiológico implica la efectiva transituación del observador, es decir, el transporte a un contexto en el cual la faceta observada tiene significado. Naturalmente nos referimos a una perspectiva cultural. Pero es sorprendente los millones de aspectos culturales que presenta un objeto axiológico del núcleo transituativo en otros tantos espacios de significación. Ahora bien, ocurre que el más leve cambio de perspectiva causa la inmediata transituación física del iniciado a otro espacio de significación. Es indudable la importancia de controlar este efecto, mas ¿de qué depende el cambio de perspectiva? Respuesta: un cambio de perspectiva cultural es un cambio en el modo de afirmación del objeto axiológico, una modificación en la expresión del reconocimiento, es decir, es un acto volitivo. Se comprende, pues, que el control de la transituación depende de la voluntad del iniciado hiperbóreo. Solo quien posea una voluntad de acero podrá mantenerse situado
en un espacio de significación determinado y evitar la transituación. Inversamente, una mente débil enloquecerá sin remedio frente al espectáculo de los objetos axiológicos transituables del núcleo transituativo. En síntesis, el control de la transituación es un acto volitivo puro. Es claro que sólo la firme voluntad del iniciado evitará que el 11º paso concluya en una suerte de suicidio metafísico. Sin embargo, el iniciado hiperbóreo no suele correr este peligro porque, antes de recibir las claves para explorar los registros culturales, debe desarrollar su esfera ere de voluntad egoica mediante la práctica de la actitud graciosa luciférica. Supongamos entonces que el iniciado posee voluntad suficiente como para afirmar y estabilizar a los objetos axiológicos del núcleo transituativo en el contexto axiológico de otro espacio de significación. En ese caso podrá desplazarse por cualquiera de las dimensiones de dicho espacio, tanto especiales como temporales. Pero tal posibilidad, lo repetimos, no podrá ser comprendida sino por los iniciados hiperbóreos. Solo cabe reflexionar sobre una correspondencia ya destacada, el desplazamiento del iniciado hiperbóreo en presente comprensivo a otro espacio de significación por transituación es análogo al desplazamiento del sujeto cultural a otro plano de significación por connotación. El 12º paso de la facultad de anamnesia permite la transituación voluntaria que acabamos de estudiar y de la cual no conviene agregar nada más. En cuanto a los siguientes pasos, del 13º al 15º, cabe declarar que describen el modo como el iniciado debe regresar a su contexto habitual. Tal modo nos plantea de inmediato un problema. ¿Por qué 3 pasos para ello? Es decir, porque se requieren 3 pasos para volver. No es posible girar en el núcleo transituativo y pasar inversamente por la primera puerta X, G, desandando el camino recorrido. ¿Por qué para volver es necesario avanzar hacia la segunda puerta X, G? Respuesta: si el iniciado se encuentra en la cámara de entrepaso, en el núcleo transituativo, le resultará imposible girar y volver directamente por la primera puerta X, G, para regresar al punto de partida. El iniciado está físicamente obligado a continuar su avance inicial, abrir y atravesar la segunda puerta X, tal como lo ordenan los pasos 13º y 14º de la facultad de anamnesia. Recién allí, en la cámara del retorno, podrá girar y volver a la cámara de entrada y salida, de acuerdo con el 15º paso. Esta respuesta y los actos que describen los pasos mencionados nos advierten sobre un comportamiento extraño, anormal, por parte de las puertas X y el espacio intermedio de la cámara de entrepaso. Sin pretender explicar por qué las cosas ocurren de ese modo, ¿cómo puede ser posible que una puerta permita entrar a un recinto pero no salir del mismo, a menos que primero se atraviese una segunda puerta de retorno? La respuesta surgirá luego de un análisis ontológico del concepto puerta y de definir el concepto de puerta extendida. Comencemos, pues, por la definición de puerta, valiéndonos de la figura 82. Las áreas A y B representan 2 recintos, separados completamente entre sí por la pared central en la que se ha practicado el vano, X. Solo a través de esta abertura es posible pasar de un recinto al otro y viceversa. En síntesis, una puerta es el vano, abertura, hueco, corte, etc., existente en la pared que separa a 2 recintos y por donde éstos se conectan para posibilitar el paso. Es posible, en consecuencia, definir funcionalmente a toda puerta, puesto que su existencia tiene el fin de conectar 2 recintos y permitir el paso de uno a otro. Vale decir, toda puerta cumple la función de permitir pasar. Con términos precisos diremos que, en general, toda puerta se caracteriza por su función paso.
La función paso, así definida, es general para toda puerta y no recibe, por lo tanto, determinaciones particulares. Esto quiere decir que, sin restricciones, la función paso regula el cruce de la puerta en ambos sentidos. Por eso, en general, la función paso es biunívoca. La puerta X permite el paso biunívocamente desde el recinto A al B y desde el B al A. Ahora bien, en particular, la función paso podría recibir la determinación de permitir el paso en un solo sentido. Por ejemplo, solo de A a B o solo de B a A. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la válvula de una garrafa de aire comprimido, considerada alegóricamente como puerta, permite la entrada de más aire desde el exterior A al interior B, pero impide la salida del aire desde el interior B al exterior A. Una válvula tal de una vía presenta un camino unívoco para el aire, lo que conduce a interpretar su comportamiento mediante una función unívoca. En cierto sentido, la puerta de una prisión cumple una función unívoca para los prisioneros que se ven obligados a pasar por ella. El prisionero, cuya sentencia está pendiente, verá que la puerta de la prisión solo se abre para entrar, pero no para salir. Si el prisionero intenta regresar por el mismo camino sin cumplir la sentencia, un centinela se lo impedirá. Ejemplos aparte, la función paso de una puerta dada puede ser biunívoca, paso en ambas direcciones, o unívoca, paso de una dirección única. En todo caso, debe ser claro que ambos modos unívocos de la función paso son funcionalmente idénticos. Con otras palabras, el paso unívoco de A hacia B es funcionalmente idéntico al paso unívoco de B hacia A. En todos los casos, la función paso se manifiesta como ley de causa y efecto, es decir, como una ley cuyo desarrollo consta de dos fases, una causal y otra efectiva. Para comprobarlo, vamos a definir algunas condiciones en la figura 82. En primer lugar, observemos la pared que separa los recintos A y B. Es evidente que un lado de la pared enfrenta al recinto A y que otro lado enfrenta al recinto B, suponiendo que se trata de una pared puntual o que su espesor es mínimo. Consideremos a la misma como una superficie bilátera. En segundo lugar, establezcamos que la puerta X premia unívocamente el paso desde A hacia B. Una flecha indica, en la figura, la dirección de un viajero que se apresta a pasar por la puerta X. Sobre este viajero actuará la función paso de la puerta X, imponiéndole, según vimos, una ley de causa y efecto. Analicemos ahora la ley de paso. La función paso de la puerta X consiste, concretamente, en posibilitar al viajero el paso desde A hacia B. Puesto que el viajero en un primer momento está en A y en el siguiente en B, es obvio que la ley debe constar necesariamente de dos fases. Tal condición, por otra parte, es inevitable por las determinaciones topológicas que introduce la configuración del problema. Dos recintos separados completamente por una pared bilateral, con una puerta pasante en la misma. La primera fase, cuando el viajero está en A, recibe el nombre de entrada, es decir, entrada en la puerta. La segunda fase, cuando el viajero pasó al recinto B, se denomina salida, es decir, salida de la puerta. Resumiendo, el carácter funcional de toda puerta exige un paso compuesto de entrada y salida. Pero de acuerdo a lo afirmado, ambas fases de la ley de paso están en relación de causa y efecto, es decir, que la primera fase es la causa de la segunda, o que la segunda fase es el efecto de la primera. Con otros términos sinónimos, la entrada en la puerta es la causa de la salida en la puerta, o la salida de la puerta es el efecto de la entrada en la puerta.
Esta ley se comprueba fácilmente. Nadie entra en una puerta unívoca sin salir. Inversamente, nadie sale de una puerta unívoca sin haber entrado. ¿Qué conclusión debemos extraer de este análisis que nos sea útil para comprender las funciones de las puertas X, Y? Respuesta: que en toda puerta normal, tal como X, en la figura 82, la ley de paso consta de dos fases, entrada y salida, sin absolutamente ningún término medio. Vale decir, a la entrada le sucede causalmente la salida, sin posibilidad de definir un estado o fase intermedia. Más claramente, si el viajero de la figura 82 desde el recinto A entra a la puerta X, inmediatamente sale al recinto B, sin posibilidad de permanecer en un estado intermedio entre la entrada y la salida. La condición impuesta a la pared separadora de ser bilátera nos debe permitir intuir la imposibilidad de que el viajero pueda permanecer entre dos lados carentes de espesor. En realidad, la ley de paso es continua, un solo paso continuo formado por dos fases. Cuando el viajero inicia el paso desde A, entra en la puerta X, pero antes de concluir el paso, sale al recinto B. Naturalmente, hay un momento durante el paso en el cual el viajero está entrando por A y saliendo por B. En ese caso, el criterio justo es la parte del viajero que está en A entra y la parte del viajero que está en B sale, y como la puerta carece de espesor, ninguna parte del viajero queda fuera de las dos únicas fases de la ley de paso. Por último, vamos a convenir en que la función paso determina con fuerza de ley natural el paso a través de la puerta, X. Al pasar por ella, siempre se está entrando o saliendo, siendo imposible permanecer en un estado intermedio. No hay entre las dos paredes un sitio donde el viajero pudiese estar sin entrar ni salir, pues no es posible alterar la secuencia entrada-salida de la ley de causa y efecto. Quien entra a la puerta debe necesariamente salir de la puerta. Hemos sacado la conclusión de que la función paso determina un paso continuo a través de la puerta X. No es posible detener el paso en un sitio intermedio de las fases, o se está entrando o se está saliendo de la puerta. Empero, vamos a suponer que, con un procedimiento que no viene al caso, somos capaces de modificar el modo de ser normal de la puerta X y crear un sitio entre las fases de entrada y salida. En tal sitio, el viajero podrá permanecer sin alterar la ley de paso, mas en cuanto concierna al paso, deberá obedecer la secuencia causal entrada-salida. Vale decir que luego de entrar a la puerta podrá permanecer indefinidamente sin salir e incluso efectuar otros actos, pero en cuanto intente continuar el paso, inevitablemente deberá completar la segunda fase de la ley y salir. La figura 83 nos ilustrará sobre esta monstruosa alteración de la normalidad de la puerta X. Vemos que ahora, además de los recintos A y B, existe un tercer recinto C entre dos puertas X, pero en realidad no se trata de dos puertas, sino de las dos fases de la misma puerta X de la figura 82, que aquí aparecen separadas para dar lugar al sitio C entre fases. De acuerdo a esto, la puerta X de la figura 83 se caracteriza por dos funciones, la función paso y la función entrepaso. Una puerta tal se denomina puerta de paso expandido o simplemente puerta expandida. En la puerta expandida de la figura 83, la función paso posibilita el paso desde el recinto A al recinto B, según una ley de causa y efecto que rige la secuencia entrada-salida. Si un viajero aprovecha la función paso, debe necesariamente cumplir la secuencia entrada-salida.
Pero si el viajero decide utilizar la función entrepaso, entonces, luego de entrar a la puerta X por A, figura 82, podrá detenerse en el sitio entrepaso C, figura 83, y permanecer allí sin salir al recinto B. Sin embargo, no bien decida retomar el paso, deberá completar inevitablemente la secuencia de la ley causal y salir hacia el recinto B. Es claro que, para representar analógicamente las funciones de una puerta expandida, se requieren las dos figuras descriptas, es decir, la 82 y la 83. Así, cuando el viajero se somete a la ley del paso, la puerta X responde a la figura 82. La pared separadora es entonces bilátera y la puerta carece de espesor. El viajero, una vez que entra desde el recinto A, debe necesariamente salir al recinto B. En cambio, cuando el viajero se rige por la función entrepaso, la puerta X adopta la forma de la figura 83. La pared separadora presenta entonces un espesor expandido C, que no altera a la función paso, pero que permite la suspensión del paso. La situación entre fases, es decir, el entrepaso. El viajero, una vez que entra desde el recinto A, puede permanecer ilimitadamente en el sitio entrepaso C, mas si decide retomar el paso deberá completar inevitablemente la secuencia de la ley causal y salir hacia el recinto B. Y ahora vamos a extraer la conclusión final de todo el análisis. Si el viajero ha penetrado en una puerta expandida guiándose por la función entrepaso y se encuentra situado en el recinto C, en ningún caso podrá regresar al recinto A sin completar la segunda fase. Nadie puede alterar la secuencia de la ley del paso. Quien entra en efecto debe salir, no importa cuánto permanezca y cuánto haga el viajero en C. Si procede de A, no podrá regresar a A sin salir hacia B. El permanecer en C solo suspende la ley del paso, pero no la anula. Si se retoma el paso, inevitablemente habrá que salir hacia B. Advirtamos, por otra parte, que el regreso, en términos de movimiento, requiere de un giro del viajero, de un volverse sobre la dirección original y avanzar en sentido contrario. Si la dirección del viajero es de A hacia B, solo un giro de un ángulo llano le colocará en situación de avanzar en sentido contrario, es decir, de B hacia A. Pues bien, la relación condicionante que existe entre la función paso y la función entrepaso puede representarse alegóricamente como la imposibilidad que el viajero situado en C tendría para girar hacia la fase de entrada y regresar por el camino inverso. Todo movimiento en ese sentido implica retomar el paso, devolver a la puerta su función natural. Pero como para llegar a C es necesario haber entrado, haberse sometido a la fase de entrada, es claro que esa causa mantiene pendiente la concreción de su efecto, el cual consiste en la salida hacia el recinto B. No podrá el viajero escapar a esa ley, y ello equivale a que, habiendo entrado desde A mirando o en dirección hacia B, no pudiese girar en C para regresar hacia A. En verdad, el sitio C solo existe para la función entrepaso. En todos los casos que el viajero retoma el paso, el sitio C deja de existir para la función paso, y el cruce se realiza de acuerdo con la figura 82. Luego de atravesar una puerta expandida y solamente en el caso en que la función paso sea biunívoca, podrá el viajero procedente del recinto A regresar al mismo. Lo hará desde el recinto C, luego de girar, es decir, de retornar hacia la puerta XB. La puerta presentará entonces una ley de paso invertida. La entrada estará en el recinto B y la salida en el recinto A. No escapará a la perspicacia del lector que la puerta expandida que hemos definido es algo más que una mera hipótesis. En efecto, el concepto de puerta expandida comprende perfectamente a las puertas X, G,
del registro cultural y justifica los pasos 13º, 14º y 15º de la facultad de anamnesia. Ante todo, hay que establecer que las puertas X, G de la figura 81 son análogas a las puertas X de la figura 83, es decir, no son puertas, sino representaciones de las fases de la función paso, es decir, dos fases separadas de una única puerta. El iniciado hiperbóreo en presente comprensivo, al ingresar en la cámara de entrada con el octavo paso, se encuentra en situación análoga al viajero de la figura 82. La cámara de entrada, el registro cultural, es análoga al recinto A, y la primera puerta X, es sólo la fase de entrada de una puerta expandida real. Esta puerta ejerce sobre el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo dos funciones, una función paso y una función entrepaso. La función paso consta de dos fases, una de entrada y otra de salida. Si el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo se dirige hacia la puerta X, con intención de pasar, el paso décimo lo puede conducir directamente a la cámara de retorno a través de la fase de salida, es decir, a través de la segunda puerta X. Pero si el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo cumple el 11º paso y se sitúa en el núcleo transituativo o cámara de entrepaso, estará ubicado en un área análoga al recinto C de la figura 83. Rige entonces la función entrepaso de la puerta expandida que permite permanecer en un sitio intermedio entre la entrada y la salida. En la cámara de entrepaso, el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo puede ejecutar toda clase de actos, desde la contemplación de los objetos axiológicos transituables hasta su propia transituación en otro espacio de significación. Lo que con seguridad no podrá hacer es regresar a la cámara de entrada a través de la puerta X. Para conseguirlo, en efecto, el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo deberá girar, cambiar la dirección con la que entró a la cámara de entrepaso y volverse hacia la puerta X, fase de entrada, algo que, como sabemos, es imposible de realizar en una puerta expandida. Todo intento en ese sentido equivale a retomar el paso, es decir, pone al IHPC bajo la acción de la ley de paso y lo obliga a salir por la segunda puerta X o fase de salida. La función paso se manifiesta como ley de causa y efecto, determinando la secuencia entrada-salida, vale decir, entrada a la puerta X desde la cámara de entrada y salida de la puerta X hacia la cámara de retorno. Mientras el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo utiliza la función entrepaso y permanece en la cámara de entrepaso, esta ley queda suspendida, pero inmediatamente que el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo retoma el paso, la ley de paso actúa como si no existiese la cámara de entrepaso y lo obliga a salir hacia la cámara de retorno, es decir, a cumplir la secuencia causal. Se entiende ahora que el 13º paso, abrir la segunda puerta X, el 14º, salir a la cámara de retorno y el 15º, retornar al propio contexto habitual a través de la cámara de entrada, obedecen a determinaciones inevitables de la puerta expandida. Así, si el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo se halla en la cámara de entrepaso, el 13º paso, abrir la segunda puerta X, implica retomar el paso, permitir que actúe la ley causal de la función paso. El 14º, salir a la cámara de retorno, significa cumplir la segunda fase de la función paso y acceder a un sitio análogo al recinto B de la figura 83. Y el 15º paso, retornar a la cámara de entrada, demuestra que la puerta expandida real es biunívoca y que en la cámara de retorno es posible al fin girar y enfrentarse a la puerta X con dirección opuesta.
Una ley de paso invertida dispondrá entonces que la segunda puerta X actúe como fase de entrada desde la cámara de retorno y que la primera puerta X se comporte como fase de salida hacia la cámara de entrada. Ya sabemos que si el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo está situado en la cámara de entrepaso, le resulta imposible girar hacia la fase de entrada de la puerta X. Cualquier movimiento en este sentido significa retomar el paso, ceder a la determinación de la ley de paso que obliga a efectuar la fase de salida. No obstante, podría ocurrir que un iniciado inexperto intentase realizar el giro prohibido. ¿Qué experimentaría en ese caso? Respuesta: quizás se intuya el por qué no es posible girar si se piensa en la polidimensionalidad del espacio cónico del núcleo transituativo y se recuerda que todo movimiento del iniciado hiperbóreo en presente comprensivo equivale a un cambio de perspectiva y por lo tanto a una efectiva transituación. En el núcleo transituativo, cada movimiento puntual del iniciado hiperbóreo en presente comprensivo aproxima a éste a una dimensión espacial diferente. Por eso, todo giro del IHPC consiste en realidad en la efectiva transituación por una sucesión de espacios de significación que, de ninguna manera, conducen de vuelta a la fase de entrada de la puerta X, sino a otros espacios de significación aproximados. Y, con respecto al último paso de la facultad de anamnesia, el 16º, que describe una salida alternativa desde la cámara de retorno hacia el mundo exterior, solo podemos asegurar, sin brindar otras explicaciones, que el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo no encontrará allí, como cabría esperar de un razonamiento pueril, el contexto habitual del objeto cultural referente. Por el contrario, la salida por la tapasigno E, ver figura 81, conduce a un mundo inverso, es decir, a un contexto axiológico de valores exactamente inversos a los del contexto habitual del IHPC. La impresión recibida será, alegóricamente hablando, la de haber penetrado en un espejo axiológico. Explicar los motivos estratégicos que podrían impulsar a los iniciados hiperbóreos a explorar un mundo semejante queda fuera de los alcances de estos fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Solo hemos de sugerir, para estimular la intuición de los virias perdidos, un posible motivo: la regresión orgánica del microcosmos hasta un determinado límite y su fijación por detención del proceso evolutivo. En el mundo inverso, y este es un gran secreto, se halla la única y verdadera fuente de la juventud. Artículo F8. Solución del enigma de Jano. El enigma de Jano, o Jano, es la forma última de un antiquísimo misterio hiperbóreo. Fue revelado por los Idas leales a la orden medieval Eneijar, fundada por John Dee, y transcripto por sus iniciados en idioma latín. En esa forma ha llegado hasta la Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina en nuestros días, siendo traducido al idioma castellano en la versión que se ofrece a continuación. Todo el artículo F puede considerarse como una solución al enigma de Jano, puesto que su misterio se refiere, como es evidente, a la facultad de anamnesia de los iniciados hiperbóreos. El enigma de Jano, o Sano. 1. Hay una puerta que está en las cosas y que a otra puerta pronto transporta. 2. Entre ambas puertas está el olvido, pobre de aquel que se ha perdido. 3. Ambas puertas se llaman Ji, X. Primero observa antes de abrir. 4. Quien observa la primera, Ji, X, no solo ve, ya está allí. 5. Quien observa la segunda, Ji, X, si lo desea, puede salir. 6. Mas si sale, ya no será el mismo que fue al entrar. 7. Todo al revés, como un espejo. Es ese mundo donde eres viejo. 8. Pero si joven deseas ser,
por senda inversa puedes volver.